Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los blancos y los blancos que pasan por aquí disfrutan de enormes privilegios, incluso si no se dan cuenta. La supremacía blanca no tiene que ver solo con el extremismo de derecha. Según la autora, Leila Saad, es una ideología mucho más amplia que se aplica a todos los blancos, independientemente de sus puntos de vista políticos. Es más que un conjunto de opiniones, la supremacía blanca es la base sobre la que se basa la cultura centrada en los blancos. Digámoslo de manera más directa. Si eres una persona blanca o alguien que puede hacerse pasar por blanco, entonces la supremacía blanca significa que te beneficias del privilegio de los blancos. Sin necesidad de hacer nada, ha recibido innumerables privilegios que los negros, los pueblos indígenas y las personas de color, BIPOC, no reciben. Seguirás recibiendo estos privilegios toda tu vida. Estás atrapado con ellos, al igual que los BIPOC están atrapados con la experiencia del racismo. ¿De qué tipo de privilegios estamos hablando? Probablemente des por sentado muchos de ellos. La académica y activista Peggy McIntosh calificó el privilegio de los blancos como una mochila invisible e ingrávida de disposiciones especiales e hizo una lista de 50 ejemplos. Veamos algunos de ellos. Estás experimentando el privilegio de los blancos si, cuando aprendes sobre la historia, suele ser la historia de tu propia raza. O bien, cuando vas de compras, encuentras productos que se ajustan a tu propia identidad cultural. Tienes el privilegio de ser blanco si no tienes que preocuparte de que tu raza perjudique tus posibilidades de recibir asistencia legal o médica. O si puedes educar a tus hijos sin tener que advertirles sobre el racismo. Es decir, la supremacía blanca no está solo en la mente de los neonazis. De hecho, está tan extendida que la superioridad blanca es una creencia que incluso parece afectar a los niños. En un famoso experimento de la década de 1940 realizado por los psicólogos doctores Kenneth y Mamie Clark, se pidió a los niños afroamericanos que eligieran entre muñecas blancas y negras, y la mayoría expresó una clara preferencia por las blancas. CNN encargó una versión actualizada del desafío en 2010, esta vez también con niños blancos, y descubrió que seguía existiendo la misma preferencia, sobre todo entre los niños blancos. Por lo tanto, vale la pena pensar no solo en tu mochila invisible de privilegios, sino también en las formas en que, en cierto modo, crees que eres mejor que BIPOC. Es posible que se sienta indignado o insultado cuando se le pida que haga eso. Esa es una respuesta normal, pero también es una respuesta en la que tendrás que trabajar. Si cree que personalmente no necesita trabajar para combatir el racismo, se equivoca. Tengo amigos negros. De hecho, he salido con personas de color. No todos los blancos son racistas. Estas son algunas de las cosas más bien defensivas que los blancos suelen decir cuando se les cuestiona sobre la supremacía blanca. Quizá tú mismo hayas dicho algunas de ellas. La mayoría de estas respuestas se basan en la idea de que no es necesario esforzarse para combatir el racismo, porque uno es uno de los buenos. Eso es lo que el autor llama excepcionalismo blanco. El excepcionalismo aquí no significa que pienses que todos los blancos son excepcionales, solo que tú lo eres. Y claro, es posible que tenga una comprensión decente de los conceptos en discusión. Pero, como ya dijimos, la supremacía blanca no se trata de ti. Se trata de todo un sistema del que, inevitablemente, eres cómplice. Genial, votaste por Obama. Aún no sabes lo que se siente al temer la brutalidad policial. Con demasiada frecuencia, cuando se les desafía, los blancos pasan del excepcionalismo blanco a la fragilidad blanca. Esto no solo es sentirse a la defensiva sino francamente ofendido. El académico y autor Robin DiAngelo inventó el término, con la intención de que se refiriera a las reacciones exageradas de los blancos cuando se les pide que aborden cuestiones de raza. En pocas palabras, la experiencia de muchos blancos al hablar de la raza es tan mínima que se esfuerzan por afrontarlo, y terminan presentándose a sí mismos como víctimas, lo cual es ridículo, cuando las verdaderas víctimas de la supremacía blanca son, por supuesto, los BIPOC.
La fragilidad blanca no se limita a gritar consignas airadas como racismo inverso. Una persona blanca puede escuchar una historia sobre discriminación de un amigo BIPOC, por ejemplo, y no creer realmente que se trata de racismo. Eso también es fragilidad blanca. Si estás intentando convencer a alguien de que está imaginando un aspecto racial en algún incidente que ha vivido, considera si realmente has visto la situación desde su perspectiva o si solo respondes con un orgullo herido. Asumir la responsabilidad en la lucha contra el racismo significa superar la fragilidad de los blancos. También significa evitar lo que el autor llama silencio blanco y apatía blanca. Estos términos son exactamente lo que parecen: guardar silencio ante el racismo o la discriminación, en lugar de denunciar a alguien, e incluso evitar por completo el tema del racismo porque parece demasiado trabajo. Desmantelar la supremacía blanca es mucho trabajo, sí. Razón de más para asumir la responsabilidad del papel que tienes que desempeñar. Las actitudes de los blancos hacia el BIPOC suelen ser el resultado de estereotipos dañinos. La tenista Serena Williams, una gran jugadora de todos los tiempos, fue sancionada en la final del Abierto de Estados Unidos 2018 por su comportamiento. Entre sus transgresiones estaba llamar ladrón al árbitro. No es un halago, pero ¿merecía que la reprendieran formalmente? Varias estrellas, incluido el notoriamente mal hablado exjugador John McEnroe, confirmaron más tarde que habían dicho cosas mucho peores, y que se habían llevado la suya sin penalización alguna. Este es un ejemplo de control del tono. Los blancos tienen la costumbre de criticar el tono en el que los BIPOC expresan sus puntos de vista. Por lo general, se les castiga por parecer demasiado enojados. También puede ocurrir lo contrario: personas blancas sorprendidas pueden elogiar a BIPOC en voz baja por la gentileza de su voz. De cualquier manera, la expectativa es que hablen como los blancos quieren que lo hagan. Incluso es común que se controle el tono cuando los BIPOC hablan de sus experiencias de racismo, lo cual es insensible o incluso inhumano. ¿Puedes hablar de experiencias dolorosas sin emocionarte? En última instancia, la suposición de que los BIPOC hablan de una manera particularmente emocional o agresiva es un ejemplo de estereotipos raciales. Lo quieran o no, los blancos suelen hacer suposiciones vagas sobre los diferentes grupos raciales que son ridículas incluso si se dicen en voz alta. Por ejemplo, que todos son pobres, sin educación, exóticos o traficantes de drogas. Estereotipos conocidos como estos, ya sea que se los crea conscientemente o no, forman parte de nuestra cultura supremacista blanca y se reflejan a nuestro alrededor, desde la forma en que esperamos que hablen los BIPOC hasta los papeles que esperamos que asuman en las películas. Los estereotipos raciales son una forma más en la que deshumanizamos a los BIPOC al esperar que se ajusten a los patrones existentes. Mientras tanto, cuando a los blancos les gusta algún aspecto de la cultura BIPOC, a menudo simplemente lo toman. La apropiación cultural ocurre cuando una cultura toma algo de una cultura menos dominante para sí misma. La clave aquí es el equilibrio de poder: es la cultura poderosa la que le quita a la más débil. Es por eso que la apropiación cultural no es una forma de sanar las divisiones raciales, como a algunas personas les gusta afirmar. En realidad, es otro caso más en el que la cultura blanca afirma su dominio, ya sea introduciéndose a la fuerza en géneros musicales como el rap o llevando las ideas de moda BIPOC a la corriente principal blanca. Al igual que con los estereotipos, el resultado es que las personas marginadas siguen marginadas, y la supremacía blanca se mantiene tan fuerte como siempre. Los negros se enfrentan a muchos estereotipos particularmente condenatorios. Las personas que no son blancas experimentan diferentes formas de racismo, según quienes sean. Para ilustrar esto, la autora se centra especialmente en el racismo que sufren las personas negras de ascendencia africana, al que denomina antinegritud. Afecta a mujeres, hombres y niños de diferentes maneras y, por supuesto, a las personas transgénero o no binarias. Pero empecemos con un famoso grupo marginado: las mujeres negras. Puede que Viola Davis sea una actriz de éxito, pero no está exenta de sufrir racismo, como señaló en un discurso en un evento de Hollywood Reporter en 2018.
Habló sobre la limitada gama de papeles que tenía disponibles como mujer negra, mujeres negras fuertes, por ejemplo, o personajes que ayudan a la persona blanca a sentirse mejor. Estos estereotipos deshumanizantes se extienden a la sociedad en general, y afectan la forma en que todos pensamos. Incluso afecta a los sistemas de salud. Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, las investigaciones han demostrado que las mujeres negras corren un riesgo considerablemente mayor de morir durante el embarazo o el parto, una consecuencia, muy posiblemente, de la creencia internalizada de que las mujeres negras son a la vez más fuertes e inferiores a las mujeres blancas. Mientras tanto, los hombres negros se enfrentan a ser caracterizados como violentos, poco inteligentes y sexualmente agresivos. Los blancos suelen hacer suposiciones absurdas, como que cualquier hombre negro adinerado se ha ganado su dinero como atleta o artista, o como traficante de drogas, por supuesto. ¿Qué pasa con los niños negros? Bueno, el cliché es que a menudo comienzan siendo lindos, pero luego crecen alarmantemente rápido. Estudios estadounidenses han demostrado que experimentan la adultificación, las personas asumen que son mayores de lo que son y las tratan como a adultos. Basta con considerar un caso como el de Tamir Rice. Para ver cuán extremas pueden ser las consecuencias, un policía mató a tiros al niño de 12 años mientras jugaba con una pistola de juguete. También se suele considerar que las niñas negras necesitan menos ayuda para crecer, lo que significa que tienen menos oportunidades de liderazgo. Si te consideras feminista, podrías pensar que personalmente no consideras a las mujeres y niñas negras de esta manera negativa. Pero el feminismo tiene sus propios problemas con el racismo. El feminismo blanco se refiere al feminismo con un enfoque en las luchas relevantes principalmente para las mujeres blancas más que para las personas BIPOC, como si la identidad de una persona como persona de color pudiera simplemente dejarse de lado. No funciona así. Una mujer negra, por ejemplo, no puede aislar sus experiencias como mujer de sus experiencias de ser negra. Es por eso que todos debemos intentar practicar un feminismo interseccional, que reconozca los múltiples tipos de opresión a los que se enfrentan las personas y la forma en que cuestiones como el género y la sexualidad también afectan a las cuestiones raciales. Cuando los blancos solo se involucran con el antirracismo de manera superficial, se equivocan gravemente. A algunas personas blancas les gusta hablar sobre el daltonismo. Esta es la idea de que simplemente no ves la raza de alguien. Por lo general, tiene buenas intenciones, con la intención de demostrar que no eres racista, pero, de hecho, esta actitud puede causar un gran daño. Ya sea que seas daltónico o no, la supremacía blanca sigue ahí, con consecuencias que nos afectan a todos. En pocas palabras, el daltonismo suena admirable, pero no refleja la realidad. Al fin y al cabo, termina apoyando al sistema supremacista blanco. Otros blancos, por otro lado, adoptan el enfoque opuesto. Eso también suele salir mal. El tokenismo es un compromiso con cuestiones raciales que es solo superficial. Puede adoptar la forma de una organización que contrate a una sola persona de color, y utilice a esa persona en gran medida en los materiales promocionales. El tokenismo suele sustituir a un compromiso real con la lucha contra el racismo, como si la simple existencia de un BIPOC hiciera que toda una empresa no fuera racista. Por supuesto, el tokenismo también aparece en las películas, y el BIPOC suele tener papeles menores y predecibles. Y aparece cuando personas blancas individuales utilizan las relaciones con personas BIPOC individuales como prueba de que no son racistas. Pero tener un amigo negro no significa que estés realmente comprometido a acabar con la supremacía blanca. Hay otro error que los blancos suelen cometer, y es dedicarse al salvarismo blanco. Todos hemos oído hablar de viajes de volunturismo para ayudar a los países en desarrollo de África o Asia, realizando proyectos como la construcción de escuelas. Pero, ¿realmente ayudan estos proyectos, realizados por personas sin experiencia real, a abordar los problemas sociales y económicos subyacentes a los que se enfrentan estos países? La mayoría de las veces, la atención se centra directamente en las personas blancas y en ayudarlas a sentirse bien consigo mismas. Piensa también en las narrativas detrás de películas como El último samurái o The Help.
Con demasiada frecuencia, las historias involucran a una persona blanca que viene al rescate del BIPOC, al igual que ocurre con el volunturismo. En su artículo de Atlantic The White Savior Industrial Complex, el escritor Teju Cole escribió sobre las fantasías blancas de conquista y heroísmo. El salvorismo blanco aplaca los egos blancos, y refuerza la creencia de que los blancos saben mejor. Daltonismo, simbología y salvajismo blanco, aunque a menudo son bien intencionadas, estas acciones suelen acabar ejemplificando la centralización de los blancos, el posicionamiento de las personas blancas como el punto central de todo lo que se hace. Afortunadamente, en un abrir y cerrar de ojos descubrirás cómo es posible romper con una visión del mundo centrada en los blancos. La verdadera alianza requiere un compromiso profundo y la voluntad de reconocer los errores. Hasta ahora, en estos parpadeos, ha habido muchos conceptos negativos, cosas que debes evitar hacer, en lugar de cosas a las que deberías aspirar. Eso cambia en un abrir y cerrar de ojos, que tiene que ver con la alianza. Agiship trabaja en solidaridad con BIPOC, no en casos puntuales, sino de manera constante y consistente. Implica entender tu propio privilegio y reevaluar constantemente tu propia relación con aquellos que tienen menos privilegios. No puedes declarar, soy un aliado, eso no te corresponde a ti juzgarlo. Pero tienes que intentar practicar la amistad lo mejor que puedas. Como ya dijimos, estamos hablando de toda una vida de trabajo, por lo que nunca dejarás de aprender más sobre estos temas. Eso significa que debes estar abierto a la posibilidad de que te equivoques acerca de las cosas. Más específicamente, debes estar preparado para cuando te llamen o te llamen. Te denuncian cuando te desafían en público por algo que has dicho o hecho y que, tal vez sin darte cuenta, ha ofendido a alguien. Que te llamen es lo mismo, pero en un espacio privado. Es probable que te suceda alguna de estas dos cosas en algún momento, y no es una sensación agradable, pero lo importante es no reaccionar con una fragilidad blanca, sino recordar no centrarte. Tenga en cuenta las críticas. Compare su experiencia de ser denunciado con el racismo de toda una vida con el que BIPOC tiene que lidiar. Responder bien a los desafíos es solo una parte de la alianza, pero es representativa. Debes entender tu propio lugar dentro de la supremacía blanca, y ser consciente de tus propias limitaciones como persona privilegiada. Hagas lo que hagas, no intentes entablar una alianza óptica, que es el vergonzoso esfuerzo que hacen los blancos para demostrar, superficialmente, lo antirracistas que son. Esto puede tomar la forma de publicar exageradamente en las redes sociales y hablar sobre el antirracismo simplemente para ganar capital social. La verdadera alianza implica reconocer que se trata de una conversación que no trata sobre ti, ya sea que te sientas herido, avergonzado o cualquier otra cosa, en realidad se trata de BIPOC. La verdadera alianza implica hacer suya la lucha de BIPOC, y actuar en apoyo de ellos pase lo que pase. Y en el siguiente parpadeo, descubrirás formas específicas de hacerlo. El antirracismo es el trabajo de toda una vida, pero es tu deber ser una fuerza para el bien. El simple hecho de saber todo esto no es suficiente. Tienes que poner tus conocimientos en acción. Puede que recuerdes, desde el primer parpadeo, que, como persona blanca o blanca que pasa por ahí, estás atrapado en tus privilegios de por vida. Eso es cierto, pero es posible hacer algo que el autor denomina perder privilegios. Eso significa dejar de lado las comodidades de las que disfruta como persona blanca que vive bajo la supremacía blanca, y trabajar de manera consciente y positiva para dejar de lado su inmerecido privilegio. Estas son algunas maneras de hacerlo. Primero, infórmese, lea sobre el antirracismo. Haga este trabajo usted mismo, en lugar de esperar que BIPOC le proporcione toda la información. En segundo lugar, eduque también a los demás, evitando el silencio blanco y hablando con amigos, familiares y colegas sobre temas antirracistas. No tengas miedo de mencionar el tema. Incluso con personas que ocupan puestos de liderazgo, como profesores o gerentes en el trabajo. Si permites que los líderes blancos perpetúen la supremacía blanca mediante la vigilancia del tono, el simbolismo o cualquier otra cosa, estás manteniendo el silencio de los blancos.
Además, haz lo que puedas para apoyar a BIPOC, no con el salvajismo blanco, sino con acciones quizás más humildes. Haga un esfuerzo para apoyar a las empresas de BIPOC, por ejemplo, y haga donaciones a causas caritativas. Asiste a las protestas y marchas del BIPOC. Por último, deja de ponerte a ti mismo primero. Además de ser proactivo, a veces es mejor dar un paso atrás y dejar que BIPOC ocupe un espacio que podrías haber ocupado, ya sea que se trate de una oportunidad en el trabajo o simplemente el siguiente punto de una conversación. Comprenda que este proceso no tiene que ver con usted, y eso también significa aceptar las críticas y continuar con este trabajo incluso cuando parezca agotador o poco gratificante. Una forma útil de asegurarte de cumplir con todas estas acciones es hacerte una lista real de promesas, con medidas concretas que tomarás, con quién hablarás o llamarás, dónde empezarás a ser voluntario, a qué vas a empezar a donar. ¿Vas a desmantelar, sin ayuda de nadie, el sistema de supremacía blanca en el que todos vivimos? No, no lo harás, y si crees que lo harás, tienes un caso grave de salvajismo blanco. Pero, ¿puedes trabajar por un futuro mejor para todos? Sí, puedes. De hecho, debes hacerlo.